En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos dándole pues apertura a una nueva semana, en este caso una semana informativa a través del noticiero de Televen, lunes 20 de marzo. Bueno, y la verdad que la semana abre con varias informaciones muy importantes que van a tener peso, repercusión y multiplicación de lecturas y además de evaluaciones y de interpretaciones dentro de la diversidad. Hay un tema nacional que está reverberando de una manera significativa y hay que estar atentos a anuncios y hay que estar atentos también, y por supuesto nosotros desde acá haremos el seguimiento para informarles. Hay otras informaciones también en el espacio internacional, en el deportivo, que iremos pues presentándoles en forma gradual a todos ustedes. Comencemos con este tema que está generando todo tipo de comentarios. Algunos despiertan y despuntan a veces sin saber lo que ha ocurrido este fin de semana. Bueno, se trata de los anuncios que comenzaron a, digamos, a conocerse desde el día sábado. Ya el viernes en horas de la noche había algunos comentarios y rumores, pero ya el sábado comenzaron a conocerse detalles sobre la detención de funcionarios del gobierno o también militantes del partido del gobierno de alto nivel, presuntamente vinculados a hechos de corrupción, además de desfalcos y desaparición de dinero presuntamente. Son funcionarios de peso, son funcionarios, algunos conocidos, con cargos importantes. No es un solo caso, hay varios casos que tienen que ver, uno con la industria petrolera, otro, por ejemplo, con el hecho de bandas criminales, bajo la base, repito, de la presunción. En esto último, por ejemplo, se detuvo al alcalde de Tejerías, a quien supuesto presuntamente se le vincula con bandas criminales. Se detiene en el plano, digamos, del alto gobierno al superintendente de criptoactivos por presuntamente tener responsabilidad de una desaparición de dinero perteneciente a la industria petrolera venezolana, perteneciente a la venta de petróleo. Se buscaron, al parecer, de acuerdo a esas informaciones, a algunos exportadores privados, en este caso fuera del país, un poco para tratar de evadir sanciones. Se vendió petróleo, seguramente por una cifra significativa. Hasta ahora se habla de 3.000 billones de dólares, pero puede ser más, y ese dinero pues está desaparecido. Entonces se responsabiliza a este superintendente de criptoactivos y a otras personas más. Al parecer habrían sido detenidas personas vinculadas al mundo de la construcción, con conexiones significativas también con PDVSA, en la construcción de muelles y construcción de edificios notables y significativos en el Distrito Capital, acá. También hay detenidos militares que están presumiblemente vinculados a hechos de corrupción. En fin, es una lista significativa. Bueno, en el Poder Judicial, el presidente del Circuito Judicial de Caracas, nada más y nada menos, y otras personas que tenían posición prominente. ¿Ustedes se imaginan? O sea, era una investigación, es lo que trasciende, ¿no? Porque se está manejando con mucho cuidado, que venía realizándose desde hacía bastante tiempo. Incluso, al parecer, se le habría consultado al propio Maduro y a otros factores, ¿verdad?, políticos sobre todo ello. Entonces, bueno, comenzó ese proceso del trabajo de inteligencia de la Policía Nacional contra la Corrupción, que es la nomenclatura o denominación que tiene. También habría participado el SEBIN y todo esto, haciéndole seguimiento a estas personas sobre las operaciones que habrían, al parecer, realizado, bueno, para enriquecerse. Lo último que se conocía anoche, ya el fin de semana comenzaba de alguna forma
a crecer el rumor. Bueno, lo último que se conocía anoche es que el diputado Udval Roa, quien además fue el ministro de Educación Universitaria, pues habría sido detenido, presuntamente vinculado con este entramado de corrupción, con negocios aparentes con la industria petrolera y la desaparición del dinero. Bueno, qué complejo comienza a ser todo esto. Y lo que se necesitan son, evidentemente, que más informaciones que seguramente se conocerán o se sabrá algo en el día de hoy. Se espera que la Fiscalía General de la República ofrezca detalles. Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, ya el responsable del Ministerio Público había dicho que se habían nombrado 4 o 5 fiscales para, en este caso, hacer seguimiento, desarrollar una investigación y muy probablemente imputar a los responsables por los delitos que haya lugar. Que se insiste en forma genérica, se habla de corrupción administrativa. El partido del gobierno, el PSV, se pronunciaba el fin de semana también, dándole todo el apoyo y todo el respaldo al gobierno en este proceso de investigar y pedía además mano dura, la más firme mano dura contra aquellos que hayan estado vinculados a procesos de corrupción, como se apunta en este caso, que tiene varias rutas, que tiene varios caminos, porque no solo tiene que ver, repito, con la industria petrolera, con el mundo de la construcción, con el mundo de vínculos con bandas criminales. Y esto, bueno, ya un poco lleva a muchos a comenzar a realizar conjeturas, a comenzar a trabajar sobre bases incluso políticas de contradicciones internas que aparecerían en el seno del propio gobierno, manejo de supuestos o presuntos intereses de grupos en confrontación dentro del propio gobierno. Se hablan de otras personas, pero no hay definición en ese sentido, y se habla de la detención de otros más también vinculados al alto gobierno o que han tenido cargos importantes. Por ello digo, es una de las informaciones más importantes, yo diría que de los últimos tiempos, porque se trata de un nivel de funcionarios o personas que tuvieron en el pasado responsabilidad o ocupan cargos parlamentarios o ocupan cargos prominentes dentro del sistema judicial venezolano, acusados de corrupción, de presuntamente recibir dinero o desfalcar o sencillamente, en fin, por lo pronto estamos andando en un mundo todavía o estamos transitando sobre un mundo todavía muy nebuloso, muy pesado, no sabemos y ya habrá que esperar. Por lo pronto ver si en el día de hoy el Ministerio Público extiende un poco más la información o agrega algo más a lo que ya ayer escribía el propio Tarek William Saab sobre esto. Así que muy pendientes, amigos, porque de verdad es un tema bien complejo. Ha tenido ya repercusiones internacionales. Algunos medios de comunicación social que tienen jerarquía en el mundo de la información están registrando todo esto, están registrando lo que hasta ahora se conoce y la vinculación probable o posible que pudiera haber entre estas personas. Son, repito, casos diferentes, pero todos apuntan a un hecho: corrupción. Bueno, ya veremos. Vamos con otros temas que destacaron también y destacarán en la agenda. Finalizó la reunión, de ello habíamos hecho reseña, de Unión Europea y Canadá, eso fue en Bruselas, en Bélgica, para tratar el hecho de los migrantes venezolanos. Finalmente, en principio, hubo un acuerdo para, digamos, comenzar a crear una especie de fondo para ayudar, sobre todo a aquellos que tienen vulnerabilidad. El tema humanitario es fundamental para ayudar a esos venezolanos que en un número de más de 7 se han marchado del país, canalizar recursos por el orden de los 807 millones de euros a través de organizaciones que los propios, digamos, migrantes puedan tener en diferentes partes del mundo. Se ha hablado también de la participación de los organismos internacionales para que puedan canalizar este dinero, que es una cifra significativa, que no se va a recibir de una sola vez,
sino que irá otorgándose en forma gradual. Estados Unidos se comprometió, la Unión Europea se comprometió, Canadá se comprometió y otros países. Así que muy pendientes en este sentido. Bueno, vamos de retorno a Venezuela. El tema político y la promoción electoral de estos candidatos que aspiran a, digamos, a participar en el proceso para escoger una propuesta unitaria el 22 de octubre. Ha denunciado este fin de semana una de las aspirantes en este caso, Delsa Solórzano, que está siendo hostigada en el proceso de la promoción de su aspiración o de su candidatura para las primarias de octubre de este año. Hizo la denuncia en forma abierta, pública, y espera un pronunciamiento en ese sentido de las autoridades que tienen que ver con ello. Al parecer se le persigue, se le hostiga, se le amenaza, en fin, lo ha denunciado. Bueno, vamos ahora con el mercado cambiario, a ver cómo está en la apertura de semana. Bueno, cerró en 24.20 el más importante, que es el mercado oficial. 24.20, y es el punto que tienen ustedes que tomar siempre como referencia a la hora de pagar. Es el dólar oficial, el dólar oficial. Desde luego, hay un dólar paralelo que participa en otro tipo de operaciones, que está un poco más alto. Cerró y abrirá en el día de hoy en 25.38. Pero eso, sobre todo el dólar oficial, para que lo tenga como un punto importante de cita a la hora de ir a un comercio o realizar una compra. Además, estar en la obligación de colocarlo. Y eso serían digamos, y esa sería la orientación fundamental en este caso, y usted con todo el derecho a reclamar. Otro tema importante, bueno, el tema de la gasolina. Grave la situación en diversas partes del país. El reporte y digamos, el apoyo visual de diferentes partes de Venezuela indican que las colas vuelven a ser kilométricas. No hay una información oficial de PDVSA, pero hay graves problemas en el occidente del país, también en la región central. En el estado Carabobo, en Valencia, la situación es sumamente crítica. En Aragua hay zonas que tienen dificultades, incluso unas pocas bombas acá en el país han comenzado a tener o a sentir la ausencia del combustible, y bueno, y esto comienza a poner nerviosa a la gente, y es lógico, porque siempre quedan los malos recuerdos, y cuando hay esos problemas, además, es una circunstancia que es constante, se repite, sobre todo en el interior del país, donde hay estados que no reciben de la manera más fluida el combustible para poder movilizar pues, los vehículos automotores. Pero es serio. Temas internacionales. Bueno, comencemos por el terremoto del Ecuador. Terrible, fuerte, entre 6.5 y 6.8. Son las reseñas informativas que nos llegan. El número de personas fallecidas está por el orden ya de las 15. Otros dicen que pudiera elevarse. Hay más de 487 heridos. Bueno, y la alarma que generó y las imágenes que nos llegaban, que, bueno, generaron evidentemente mucha inquietud y sobre todo porque hay un número, adicionalmente a esto, un número importantísimo de venezolanos que viven en ese país. Bueno, más del tema internacional. Sorpresiva visita este fin de semana de Vladimir Putin a Mariupol, una de las ciudades ucranianas ocupadas por el ejército ruso, por las fuerzas rusas. Lo consideraron una provocación. Sobre Putin, por cierto, recuerden, pesa esta orden de detención de la Corte Penal Internacional. A ello se refirió Zelensky, el presidente ucraniano, que celebró pues, el que se tomara una iniciativa de este tipo. Rusia la descarta, la considera nula, no, estima que no tiene ningún tipo de peso dentro de su propio país. Sin embargo, ustedes saben que comienzan a tejerse siempre especulaciones en ese sentido. Si Putin viaja, por ejemplo, a una reunión que tiene pautada para Sudáfrica, podrá ser detenido o no. Eso forma parte, evidentemente, de una serie de conjeturas que siempre surgen en este caso. Bueno, pero en definitiva estuvo en Mariupol. También otra nota importante que destacan. Hay que estar muy pendiente mañana martes. Una decisión de Fiscalía que pudiera solicitar la detención y la captura del expresidente Donald Trump por un juicio que se le sigue hace bastante tiempo, que tiene que ver con el pago a una actriz pornográfica por haber tenido relaciones íntimas, etcétera, etcétera. Un abogado de Trump en el pasado pagó un dinero a esta mujer, en fin, bueno.
Y hay otros elementos más que se suman a la imputación probable y tal vez la detención de Trump. Él llamó a sus partidarios y se están tomando medidas de seguridad en la ciudad de Nueva York para que protesten y se lancen a las calles. Algo parecido en el lenguaje al que utilizó cuando el tema del Capitolio. Hay alerta. Él ayer acusaba a Biden de estar detrás de todo esto. Otro tema internacional, en República Dominicana, bueno, la corrupción también llega. La Fiscalía de ese país solicitó la detención de 15 funcionarios y ya hay varios detenidos del gobierno del expresidente Danilo Medina por corrupción. Hay una serie de casos que hay allí. Deportes, bueno, Venezuela perdió el sábado en cuartos de final contra Estados Unidos, 9-7, fue eliminada del Clásico Mundial del Béisbol. Estados Unidos le dio una paliza a Cuba ayer, 14-2, y va a la final. Hoy juegan México y Japón. El que gane se enfrentará con Estados Unidos. Bueno, vamos a sumar ahora otras informaciones que forman parte, pues, de nuestra agenda. Comencemos con este tema de comunidad. Más de 150 familias del sector Las Lomas, en Baruta, en el estado Miranda, están en riesgo de quedar totalmente incomunicadas debido a un derrumbe. Vamos con el tema de los medicamentos. La Cámara de la Industria Farmacéutica asegura que en Venezuela no existe escasez de medicamentos ni de principios activos. Costo de la vida. El alto costo de los alimentos ha generado que los venezolanos tengan dificultades hasta para preparar el pabellón criollo, uno de los platos típicos del país. Tema internacional, vamos a Brasil. Fuerzas de seguridad desmantelan banda sospechosa de ola de ataques en el noreste de ese país. En el espacio de la entrevista estaremos conversando en el día de hoy con Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela. Y al final, Arte y Espectáculos. Demi Lovato debutará como directora con un documental de estrellas infantiles. Bueno, a ver cómo le va. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter, usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, informe de las corresponsalías, información internacional, informaciones que llegan a la mesa de redacción, también la información del tiempo y lo que ustedes envían por redes sociales. Así que, Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este lunes 20 de marzo de 2023. Qué gusto repasar junto a ustedes las noticias más destacadas de este inicio de semana. Salmerón, ¿qué tal? ¿Cómo amanece usted? Hola, Gaudí. Bastante bien. Saludos a todos nuestros amigos en casa. Nosotros listos para iniciar entonces el recorrido por las portadas de los diarios que circulan a nivel nacional. De inmediato. Vamos a comenzar con la portada del diario 2001. Fíjense, el título principal es importante que usted lo conozca. AMPA ataca con un cóctel de químicos. Los delincuentes usan burundanga, ketamina y benzodiazepina para dopar a sus víctimas y atracarlas. En ocasiones combinan las drogas para lograr un efecto duradero que les permita cometer sus fechorías. En el antetítulo señalan que hay más casos como la Quinta Bar. Vamos a otro tema que ha estado muy presente en las redes sociales durante el fin de semana. Detenidos altos funcionarios por corruptelas. Las autoridades detuvieron a 3 jueces y un alcalde. También atraparon a un gerente de PDVSA y a un diputado por estar presuntamente involucrado en sobornos. En la gráfica tienen a Pedro Hernández, quien es alcalde de Las Tejerías, y también a Ubel Roa, diputado a la Asamblea Nacional. Son ilegales cobros extras a usuarios para reparar servicios. Entendemos que esto tiene que ver con servicios como CanTV, electricidad, etcétera. Mañana abonan la pensión de abril y también se reseña lo que fue la carrera de la CAF, la cual se apoderó de la ciudad de Caracas en las primeras horas de la mañana. Vamos ahora a compartir con ustedes la portada digital del diario El Universal. Ellos designan 5 fiscales para investigar hechos de corrupción. Este tema que ya hemos venido analizando desde el inicio de la emisión. También se destaca acá: la Casa Blanca vigila eventuales protestas si Trump es detenido. Reseña el sumario que el expresidente es investigado por pagar a una estrella de cine porno por su silencio. También tenemos abajo con fotografía este terremoto terrible que se registró en Ecuador. Dice más de 440 heridos por sismo en Ecuador. En otros temas, según el Kremlin, las decisiones de la Corte Penal Internacional son nulas para Rusia.
Recuerden ustedes que la Corte Penal Internacional emitió orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin. Más abajo, cada noche arrestan en Francia a unas 100 personas durante protestas. También despliegan bombardero tras un test de misil en Norcorea. En el tema deportes, Barcelona gana 2-1 al Real Madrid. Vamos ahora con notas que están en el portal del diario El Nacional. Quincuagenario asesinó a una mujer mientras ingería bebidas alcohólicas. Esto ocurrió en el estado Aragua. La información la dio a conocer Douglas Rico, quien es el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Él identificó a la víctima como Eliana Kelly del Castillo Hernández y al autor del crimen como Humberto Darío Díaz Méndez. Salimos ahora de nuestras fronteras. Perú declaró más de 150 distritos en estado de emergencia, esto por fuertes lluvias. La medida la publicaron en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, en 2 decretos que comprendieron a 121 distritos y otro con 33 distritos, entre ellos Amazonas, Ayacucho, Pasco y Ucayalí. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario Últimas Noticias. PSUV apoya acciones contra la corrupción. En otro tema tenemos en Caracas, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. También reparan 63 estructuras de la Universidad del Zulia. Más abajo, en un año se han financiado más de 6.000 emprendedores. Además, el Cristo de la Salud recorrió las calles de La Guaira. Tenemos también como titular en esta portada: distribuirán 1.500 kilos de pescado en ferias locales. En el tema internacional, Perú en emergencia por fuertes lluvias. Van más de 50 fallecidos y 1.300 casas destruidas desde el martes pasado. Con fotografía, campeona de Caracas. ¿De qué va esto? La venezolana Magali García y el brasileño Justino da Silva se impusieron en la 7ª edición del Maratón CAF Caracas. Bueno, y justamente del Maratón CAF Caracas vamos a hablar a continuación porque toca la portada del diario Meridiano, especialistas en deportes. Todo un éxito esta contienda deportiva. El brasileño Justino da Silva y Magali García baten récords en esta 7ª edición del evento que fue celebrado en la ciudad de Caracas ayer domingo. Clásico Mundial, Venezuela resignada. El conjunto nacional dirigido por Omar López se encuentra consternado tras la eliminación en cuartos de final del torneo. Bueno, corresponde ahora hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Se me pasó rapidito este primer corte. Rapidito, sí, estamos volando. En la próxima parte revisaremos la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Ya venimos. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Miranda con la portada digital del diario Avance. Ellos abren con el siguiente titular: Guiso en la morgue. Tienen una gran fotografía. La leyenda reseña: el presunto cobro de $10 diarios en los espacios adscritos al Senamesef por el resguardo de un cadáver de muerte natural fue denunciado por varios familiares. Trabajadores alegan que la cuota no es para el mantenimiento de las instalaciones, tampoco para la adquisición de insumos, sino que iría aparentemente a manos de funcionarios inescrupulosos. También se destaca en esta portada: atraparon a un sujeto desvalijando carros en Carrizal. Más abajo, anciano es acusado de agredir sexualmente a niña. También abusó de una discapacitada. Dice: un hombre violó, golpeó y encerró a una mujer con trastorno de desarrollo intelectual leve. Un vecino presenció un episodio de agresión y avisó a las autoridades. Bueno, nos vamos ahora al estado Lara. Allí circula el diario El Informador. Su titular principal aborda un tema internacional. Sube a 446 la cifra de heridos por sismo en Ecuador. Lo acompañan de una gráfica. Otros temas, en este caso vinculados con nuestro país. Según la ONU, en el 2022, casos de dengue en Venezuela repuntaron 93%. Ingeniero Rubén Hurtado: hongo fusarium no afecta a la salud por consumo de plátano y de cambur. Y también se señala acá que el Instituto Venezolano del Seguro Social informó que depositará este martes 21 la pensión correspondiente al mes de abril. Veamos ahora qué trae Nueva Prensa Digital, que circula en el estado Bolívar. Ellos se reseñan, tienen una fotografía. Upatenses reclaman devolución de sus bombonas de gas doméstico. Más abajo, la vuelta a Bolívar cerró por todo lo alto en Guayana. También se destaca: Colegio María Inmaculada realizó actividades en la territorialidad venezolana. Además, en el tema político, Elías Sayed dice: nos toca generar nuevo ciclo político sin odios y sin revancha.
Veamos ahora más informaciones en distintas entidades de nuestro país. Vamos a iniciar el recorrido en el estado Carabobo con nuestro compañero Sandino Ignacio Yaguare. Adelante, Sandino, buen día, cuéntanos. Sí, buenos días. Amanecemos en el estado Carabobo con la denuncia que realizan habitantes de Brisas de Carabobo, esto en el municipio de Naguanagua, por lo que aseguran es un brote de aguas servidas que los aqueja desde hace aproximadamente 3 años. Esto estaría afectando directamente a unas 80 familias y aunque reconocen las labores ejecutadas por la alcaldía, aseguran que estas no han sido suficientes para solventar el problema. Además, las calles que han sido intervenidas durante estas labores tampoco han sido reparadas. Gracias, buenos días. Establecemos el contacto desde el estado Anzoátegui y aquí se están realizando proyectos de autoconstrucción para las soluciones habitacionales. Ya algunos han sido terminados en la ciudad de Barcelona y en este momento nos encontramos en uno de los lugares donde se estará construyendo este tipo de conjuntos habitacionales en la ciudad de Lechería, específicamente en la aldea de Santa Rosa, donde las personas que han participado en los censos y en las diferentes actividades pues tendrán la oportunidad de construir sus viviendas en estos lugares. Proyectos de autoconstrucción sería la nueva solución para construir o obtener vivienda en esta región del país. Hola, buenos días. En el estado Monagas amanecemos informando que al menos 350 estudiantes de las instituciones educativas Mario Briceño Iragorri, Adriana Rengel y Los Guaritos inauguraron los Juegos Estudiantiles Deportivos 2023 en las categorías de kickimball, fútbol sala y béisbol. El evento inició con una caminata por las adyacencias de los colegios y contó con el apoyo del Instituto de Deporte del estado Monagas, el Instituto Municipal y el Ministerio de la Juventud y Deporte. La información la dio a conocer el promotor del torneo, Jesús Salazar, quien señaló que luego de estos juegos los mejores equipos representarán el municipio. Bueno, con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero, pero antes la hora, por favor. Son las 6:34 de la mañana. En la próxima parte revisamos la prensa internacional, el reporte del tiempo y los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Los dejamos con imágenes del entierro de 13 migrantes que fallecieron hace un mes en un accidente de tránsito en Panamá. Los cuerpos de estas personas no fueron reclamados por sus familiares. El entierro se realizó en una fosa común en bolsas separadas. El accidente ocurrió cuando un autobús que los trasladaba desde la selva del Darién a un refugio perdió el camino. Bueno. Vamos a comenzar haciendo revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras con la portada del Potosí. Este periódico es de Bolivia. ¿Qué nos dice esta primera página? Más países demandan el carbonato de litio de producción boliviana. Informaron que hay consultas sobre la puesta en marcha de la nueva planta que va a empezar a operar desde el mes de octubre de este año. Veamos qué trae el Atacama, circula en Chile y ellos abren con este tema que fíjense ustedes, no solo se ve acá en Venezuela, también en Chile. Dice, condenan a mujer que ofrecía falsas cirugías bariátricas. Dice que la imputada de 29 años inventó una fundación para recaudar fondos para esas costosas intervenciones. 8 personas resultaron afectadas. También reseña esta portada, desarrollan inédito plan para conservar reserva marina y más abajo indultos confirman que Boric tuvo a la vista informes. Bueno, nos vamos ahora para Honduras. Allí circula un diario que lleva por nombre El País. El titular principal de la mañana de hoy es Banco Interamericano de Desarrollo. Latinoamérica tiene un sistema financiero sólido y muy resiliente. Las economías de la región, incluyendo a Honduras, crecerán este año solo un 1%, según las estimaciones de esta institución financiera internacional. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia, Amazonas y Bolívar. Caracas estará parcialmente nublada, temperatura mínima 8 grados centígrados y máxima 22. Valencia totalmente soleada, temperatura mínima 17 grados centígrados y máxima 24. Maracaibo tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 38. Recuerde usted que este reporte es válido
válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Comenzamos con una denuncia que hace Katy Huiza. Ella dice: buenos días, la línea sureste Baruta-Atillo-Chacaito está cobrando 15 bolívares el pasaje. En Gaceta Oficial son 10 bolívares para la línea suburbana. Trabajadores no ganamos para eso, además que no es lo que está estipulado en la Gaceta. Luis Pinzón nos escribe desde La Urbina, dice: desayunando, viendo el noticiero, pero sin agua desde el jueves de la semana pasada, llamado a Hidrocapital. Marisol Aldara felicita a Teodosio Vargas, quien está de cumpleaños, y finalizamos con esta imagen. Es un video que nos envía Julio Rodríguez y nos coloca acá que ese es el equipo de su hijo, el Jesús Rizales de Guanta. Ahí están los muchachitos disfrutando del béisbol. Bueno, un papá orgulloso de los triunfos de su hijo. Les enviamos muchas felicitaciones de acá, desde el noticiero. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, vamos a centrarnos en varias informaciones, pero hay una que va a generar pues muchísima repercusión, sin duda alguna, que es este entramado aparente de corrupción con funcionarios del alto gobierno. Ya hay detenidos. Hay 4 o 5 fiscales del Ministerio Público, anunciaba su titular desde el día de ayer, que estarán pues desarrollando la investigación. Detenidos, entre otros, que se han mencionado a nivel de opinión pública: el superintendente de criptoactivos, el alcalde de Tejerías por otro caso, porque son diversos, no es un solo caso, el diputado Udbel Roa, exministro de Educación Universitaria, jueces, uno de ellos presidente del Circuito Judicial de Caracas. También, bueno, otras personas, al parecer algunos militares vinculados a la industria petrolera. En fin, hay que conocer la intimidad de lo que está desarrollándose allí, y es posible que en el día de hoy el Ministerio Público pueda ofrecer algunos otros detalles en voz de su titular, Taret William Saab. Hay otras personas que se están investigando, también detenidas al parecer, sin confirmación aún, personas que tienen vínculo con el mundo de la construcción, con edificaciones en el Distrito Capital, en algunos municipios de la región central, pero básicamente de Distrito Capital, también con muelles de PDVSA. Esto pique y se extiende. Bueno, se conoce que se van a disponer 807 millones de euros para ayudar a los venezolanos en situación de vulnerabilidad, pero los de la diáspora, los que se marcharon, más de 7 millones, manejado esto tal vez a través de organizaciones no gubernamentales, o gente vinculada también al propio movimiento de la diáspora, también organismos internacionales. Esto se decidió en la conferencia internacional patrocinada por la Unión Europea y Canadá, que finalizó en Bruselas, Bélgica. Tenemos en lo nuestro acá el tema político: denuncias de la aspirante presidencial del Partido Encuentro Ciudadano a participar en el proceso de 2022 del Elsa Solórzano, denuncia hostigamiento y persecución. Vamos a ver cómo está el mercado cambiario para el día de hoy, para este lunes 20 de marzo. Bueno, el oficial está en 24.20, que es el que tenemos que tener como modelo y como referencia. Hay un paralelo que está en 25.38. Atención, la gasolina. De nuevo, las colas kilométricas en diversas partes del país. Reseña amplia en diferentes redes sociales y, bueno, no hay respuesta aún de Petróleos de Venezuela. Estaremos muy pendientes de saber qué es lo que está ocurriendo. En temas internacionales, reseñaremos detalles de este terremoto del Ecuador, que deja hasta ahora un saldo de 15 personas muertas y más de 487 heridas. También Putin sorpresivamente visita Mariupol, que es una ciudad ocupada por las fuerzas rusas, una ciudad ucraniana. Tenemos por otra parte que hay que estar muy pendientes. Trump está llamando a sus partidarios por si acaso mañana la Fiscalía solicita orden de captura en su contra por un caso muy particular. Esto en la ciudad de Nueva York. Se están tomando las medidas de seguridad pertinentes para evitar situaciones incómodas, bueno, y peores como las que ocurrieron durante el asalto al Capitolio. Desde República Dominicana, 15 funcionarios del gobierno del expresidente Danilo Medina presos por corrupción. En el tema de deportes, pues estaremos reseñando lo que ocurre en el Clásico Mundial del Béisbol que transmite Televen. También en el espacio de entrevista estaremos pues compartiendo con Humberto Figuera, el presidente de la Asociación
de líneas aéreas en Venezuela y siempre cerramos con arte y espectáculos. Al retorno tendrán informaciones con sus detalles con Cruzmila y Adrián Barros. Muy buenos días. Gracias, Carlos. Muy buenos días. Tenemos pues sí, una jornada, como ya lo han adelantado desde aquel lado del estudio, cargadísimas de información. ¿No es así, Adrián? Así es, como todos los días, comenzamos pues bien temprano aquí en el noticiero. Un gusto saludarles a ustedes, señores televidentes, a mis compañeros, a ti también, Cruzmila, buenos días. El 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, proclamado por la ONU, una fecha simbólica para conmemorar la importancia que tiene la felicidad como parte integral del desarrollo y bienestar de todos los seres humanos. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso, el Ministerio Público designó fiscales para investigar los hechos de corrupción de altos funcionarios del gobierno. Ya venimos. Continuamos con las informaciones. El Ministerio Público inició una investigación contra 4 altos funcionarios por su presunta vinculación con actos de corrupción administrativa y malversación de fondos. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, indicó que los fiscales 50, 67, 69, 85 y 94, con competencia en corrupción, delincuencia organizada, derechos humanos y competencia plena, fueron designados. Recordemos que el pasado viernes la Policía Anticorrupción detuvo al presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles Perré, al juez cuarto antiterrorista José Maximinio Márquez García, al alcalde del municipio Santos Michelena del estado Aragua, Pedro Hernández, y al jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, SUNACRIP, Yoselit Ramírez. Saab también ratificó su compromiso con la justicia ante hechos ilícitos por parte de funcionarios que dañan la institucionalidad. Cambiamos de tema. En Venezuela no existe escasez de medicamentos ni de principios activos, así lo aclaró la Cámara de la Industria Farmacéutica, CIFAR. Señalaron que solo hay 5 o 6% de desabastecimiento. La afirmación se hace luego de que la ONG Convite informara que la escasez de medicamentos en Venezuela para el primer mes del año fue de 31,7%. Desde la Cámara de la Industria Farmacéutica dieron a conocer que en enero de 2023 hubo una ligera caída de 12,38% en comparación con enero de 2022. Sin embargo, señalan que el mercado está estabilizado y cuentan con los inventarios necesarios para satisfacer la demanda nacional. Arrojó la Asociación Civil Convite, que dice que hay una escasez de medicamentos de 31,7% y de principios activos. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, fíjate, nosotros en teoría este trabajo publicado por esta asociación, nosotros hemos dicho que actualmente la industria farmacéutica formal mantiene quizás fallas puntuales alrededor entre 5 a 6%. ¿Okay? Esto quiere decir que nosotros tenemos 96% de abastecimiento de medicamentos en todo el territorio nacional a través de los grandes colaboradores que funcionan dentro del sector, que articulamos en el sector, tanto droguerías como farmacias cadenas y farmacias independientes. La cifra de escasez de medicamentos para algunas morbilidades de la Cámara de la Industria Farmacéutica contrasta con la informada por la ONG Convite, desde donde se señala que es mucho mayor. Las clases terapéuticas que más han crecido son precisamente las que salieron publicadas, lo que viene siendo cardiovasculares, lo que son los ARA2, han crecido en un 61,38% en el mes de enero. Los betabloqueadores han crecido un 39,05%. Calcio antagonistas un 26,89%. Anticonvulsivantes, se mantiene la producción nacional. Yo invitaría a estas personas a que visitaran los almacenes de las droguerías y de los laboratorios para que vean los altos inventarios que tenemos en la actualidad. Es importante destacar que nuestra metodología solo hace levantamiento de información para 6 morbilidades, no a la totalidad del vademecum,
de las medicinas que se necesitan para la totalidad de enfermedades o morbilidades basado en el perfil epidemiológico del país. Solo 6 morbilidades levantamos nosotros, y de esas 6 morbilidades una canasta básica que suele ser recetada para esas 6 morbilidades, que son diabetes, hipertensión, infecciones respiratorias agudas, convulsiones, enfermedades mentales e infecciones respiratorias agudas. Aunque en la difusión a través de Twitter del índice de escasez de medicinas de Convite solo se habla del porcentaje del mes de enero, desde la organización señalaron que con su metodología solo se refieren a ciertas farmacias. Si hablamos de 20% de escasez, eso quiere decir que en 2 establecimientos de 10 que visitamos no había la canasta, pero en 8 sí la había. Entonces estamos hablando de un desabastecimiento en un grupo de farmacias, no en la totalidad de las farmacias. Desde la Cámara de la Industria Farmacéutica informaron que cuentan en promedio con 16 millones de unidades de medicamentos mensuales, con los precios más económicos de la región, por lo que le hacen un llamado a los usuarios a confiar en la industria y a no hacer compras nerviosas. Daniel Álvarez Rojas, Televen. La Conferencia Internacional sobre Refugiados y Migrantes Venezolanos obtuvo el compromiso de donaciones que suman unos 860 millones de dólares. Así lo anunció el comisario europeo de gestión de crisis, Janez Lenarček. Esos fondos, que serán administrados por organizaciones civiles, estarán dirigidos a países de la región que han acogido y atendido a venezolanos que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Durante el encuentro, el flujo de migrantes y refugiados de Venezuela fue calificado como una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo. Y según datos ofrecidos por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, en febrero ingresaron irregularmente 212.266 migrantes de diferentes países. 13.775 indocumentados de Venezuela, 13.319 de Colombia, 6.548 de Cuba, de ellos 4.770 eran balseros. Actualmente miles de personas continúan evadiendo los puestos migratorios oficiales estadounidenses con la finalidad de buscar mejores condiciones de vida. Entre tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leiva, señaló que, de acuerdo a las cifras oficiales de migración en el país, se encuentran registrados 2.508.242 migrantes de nacionalidad venezolana con vocación de permanencia. Leiva indica que Colombia ha destinado una porción significativa de su capacidad financiera y técnica para avanzar en la integración socioeconómica de los venezolanos, destacando que se han otorgado 1.748.945 documentos de protección temporal, mientras que más de 1.8 millones de migrantes han recibido atención del sistema de salud. Por su parte, el sector educativo ha acogido a más de 600.000 niños y adolescentes venezolanos. Y en una entrevista realizada por el periodista Carlos Croes en su programa Diálogo con, el diputado a la Asamblea Nacional y primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación, Luis Eduardo Martínez, rechazó el incumplimiento de la liberación de fondos nacionales bloqueados en el extranjero, medida que fue acordada entre el Gobierno Nacional y la oposición durante las negociaciones en México. Se convino que 3.150 millones de dólares que hoy están retenidos en el extranjero, que se necesita para atender diversos problemas en Venezuela, se liberaran, se pudieran administrar a través de fondos y monitoreo de organismos multilaterales y que se volcaran en el sector educativo, en el sector salud, en el sector eléctrico. Martínez afirmó que muchos de los problemas del país se podrían resolverse con los fondos que están retenidos en el Banco Central de Inglaterra, pero que las diferencias de los sectores políticos retrasan su liberación. El caso del oro de Inglaterra, yo tuve la oportunidad de directamente en Londres conversar con representantes de las instancias que mantienen congelado ese dinero y que me señalaron, mira, aquí tenemos una comunicación
del presidente Nicolás Maduro Moro, donde señala que la directiva del Banco Central y el decreto son estos integrantes. Pero aquí tenemos otro decreto que dice que los directivos del Banco Central son estos que están aquí. Entonces nosotros no sabemos quiénes son los directivos del Banco Central. La ficción nos está causando un gravísimo daño. Se calculan que hay 23.000 millones de dólares bajo control de figuras. A juicio del primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación, es imposible salir adelante con la confrontación permanente de los sectores políticos, por lo que instó a la reconciliación para establecer políticas que permitan reconstruir el país. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Diálogo con del periodista Carlos Croes. Hacemos con esto una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Venezuela y China revisaron planes en materia energética. Para este lunes 20 de marzo, el Banco Central de Venezuela fijó la tasa oficial del dólar en 24,20 bolívares. Esa es la tasa que debe ser usada en el cobro de productos y servicios. Aplicar una diferente constituye un delito que acarrea sanciones penales para comercios y particulares. El pabellón criollo, plato típico del país, se ha vuelto un lujo para muchos venezolanos. El alto costo de los alimentos, sobre todo de las proteínas, ha llevado a que esta maravillosa mezcla cada día se prepare menos en los hogares. Con los 130 bolívares, que es el salario mínimo, solo puede cubrir el arroz que en muchas partes se consigue en $1 o 30 bolívares. El kilo de caraota varía entre 70 o 75 bolívares, mientras que el plátano, dependiendo de su estado, se encuentra en 50 bolívares el kilo, dejando por fuera lo más importante, que es la carne mechada. El kilo varía entre 6 o 7 dólares, siendo unos 150 o 175 bolívares, mucho más que el sueldo por 30 días de labor. Figúrate cómo están los plátanos aquí, la bolsa de plátano, las caraotas están más de 100 bolívares. ¿Ah? El arroz, un paquete de arroz 20 bolívares. Eso es horrible. Un lujo hacer pabellón hoy en día. Claro, demasiado. El que coma pabellón, eso no es mesa ahora de pobre, eso es mesa de rico. Yo tengo tiempo, tengo como unos 10, 15 años. ¿Por qué? Porque la carne está cara, los plátanos caros. Era una comida común y que rendía. Exacto, que rendía mucho, pero era barato y todo, pero ahora no se puede comer. Por lo menos las caraotas, usted cuando las suele comer, ¿las come solo, la acompaña con arroz? Acá, ¿cuánto come caraota también? Con arroz, o a veces un platanito, pero la carne no. Lo difícil es la carne, ¿no? La carne. O sea, reunir la carne, las caraotas, porque a veces no tiene para comprar las caraotas y no tiene para comprar la carne o viceversa. Ando comprando $1 de carne, imagínate, para hacer un poquito con una salsita, para poder así degustar unas pastas. Por lo menos una carne mechada hoy en día, ¿usted acá cuánto la prepara? Ay, no, imagínate, yo tengo tiempo que no hago eso. Las caraotas siguen siendo indispensables para los hogares de los venezolanos. Comprar 500 gramos o menos es una opción para los bolsillos de muchos. Lo mismo pasa con las verduras o en este caso los plátanos, donde la mayoría sale a comprarlos diariamente. Para muchas familias el comer pabellón no solamente es el único lujo que tienen. Algunas personas aseguran que por el bajo salario que devengan tienen que luchar diariamente para poder comer 3 veces al día. Manuel da Silva, Televen. En el Estado Lara piden al Gobierno Nacional mejorar el sueldo mínimo para poder cubrir las necesidades primordiales. En primer lugar, la canasta básica. Ramón Vélez nos tiene los detalles. Luego de los datos revelados por la Asociación Nacional de Supermercados, en el que se informó que más de 500.000 de ciudadanos dejaron de comprar en estos espacios durante los 2 primeros meses del año, encuestados indicaron que parte de esta situación se da por el poco poder adquisitivo y segundo, a la falta de un salario acorde al nivel de inflación en el país. Uno va al abasto, vamos con $20. ¿Y qué trae uno? Si se trae unos 6 productos, ya no le alcanza para los demás. Si acá compramos los víveres, ya no nos alcanza para ir para comprar las verduras y eso. Antes prácticamente una cesta básica está en los $500, $700 y uno gana
$5, 7, lo máximo que ganan son $7 porque ganamos el sueldo mínimo. Imagínense usted que se puede comprar con $7. A propósito de este tema económico, en una visita que realizara reciente a la región, el presidente de Data Analysis, el economista Luis Vicente León, dijo que el país sí ha tenido un retroceso leve en materia económica. Y sobre todo enero y febrero han sido meses muy rudos de caída de consumo. Y la gente comienza otra vez a sentir que hay una crisis. Desde la Asociación Nacional de Supermercados instaron al gobierno nacional en atender directamente las necesidades que tiene la población para que así, al cierre del 2023, no haya un saldo negativo en cuanto a este sector. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. La médico-infectólogo Caroline Redondo, durante una entrevista en el programa Diálogo Con del periodista Carlos Croes, indicó que el virus del COVID-19 y sus variantes siguen circulando en el país, por lo que instó a tener esquema de vacunación completo. Y podríamos decir hoy en día que a lo mejor dice, oye, se terminó. No, el virus sigue circulando. El problema de las lluvias, el cambio climático, el calentamiento global ha modificado el ambiente y la relación del animal con el ser humano. Entonces está el salto. Gracias a la vacuna, ahorita a lo mejor si usted tiene una gripecita y dice, es COVID, bueno, me hago una prueba, fue gripe estacional, usted ya sabe que prácticamente lo que ayuda a la vacuna es que previene la enfermedad severa. No es que la cura, sino que previene la enfermedad severa, y por eso que ahorita usted le da un resfriado, puede ser COVID, entonces bueno, usted ahí le hace 5 a 7 días y después puede salir a trabajar perfecto. La doctora Redondo recordó la importancia de mantener las medidas de bioseguridad como el uso del tapabocas en los espacios cerrados donde haya mayor flujo de personas. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Diálogo Con. Fue reforzada la vigilancia epidemiológica en la frontera de Venezuela con Colombia tras nuevos reportes de enfermedades endémicas en Colombia. Fabiola Niño nos tiene los detalles. El país está en capacidad de responder a cualquier brote, venga de donde venga. Tenemos los médicos, tenemos las instalaciones y tenemos los insumos. Las declaraciones las ofreció el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, en la rehabilitación de una clínica popular en el municipio fronterizo Capacho Nuevo, donde se contará con la asistencia en varias especialidades médicas, beneficiando a aproximadamente unas 8.000 personas de la zona, así como a ciudadanos colombianos. El sistema de salud que está implantado en Venezuela no tiene discriminación de raza, sexo, condición social o ideología. Quien llega, el paciente que llega a nuestro centro de salud es recibido con todo el amor, con todo el cariño y con todo el esfuerzo como que si hubiese nacido en esta tierra. La clínica popular rehabilitada cuenta con servicios de especialidades básicas y capacidad de hospitalización y cirugías de nivel ambulatorio, donde resaltan las esterilizaciones. El año pasado solamente se realizaron 380 cirugías. En lo que va de año, con 2 jornadas que se han realizado de esterilizaciones, ya prácticamente llegamos a las 290 en lo que va de año. El gobernador aprovechó la oportunidad para resaltar las 1.200 operaciones gratuitas que se han realizado en toda la entidad, resaltando el apoyo de las clínicas privadas. Sin importar la ideología que pudieran tener los médicos, están dedicados a una acción social que yo como gobernador enaltezco, agradezco y resalto. Ojalá y todas las clínicas de Venezuela entendieran que la salud, que dar vida, que dar tranquilidad, que devolverle la sonrisa a un niño no tiene precio. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. El ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, sostuvo un encuentro con el embajador de China en Venezuela, Li Baorong, para evaluar los planes que se vienen desarrollando en el país. Reverol afirmó que la reunión sirvió para reforzar las alianzas estratégicas que mantienen ambos países y revisar los proyectos que se están ejecutando para fortalecer el sistema eléctrico nacional. En los últimos años, Venezuela y China han fortalecido sus relaciones con más de 500 acuerdos. Más de 150 familias del sector Las Lomas en Baruta, en el estado Miranda, están en riesgo de quedar totalmente incomunicados debido a un derrumbe que ocurrió el año pasado en la zona. 20 hogares tienen sus viviendas a punto de desplomarse.
Los afectados tienen tanto tiempo esperando una solución por parte de las autoridades que esta misma semana, por iniciativa propia, decidieron comenzar con los trabajos de recuperación. Para que usted vea, nosotros aquí esta semana, él y yo tomamos acción en esto, pues, ya que ha habido accidentes aquí en esta vía, de broma, y aquí pasan muchos niños en la mañana, por lo menos para el colegio, y en la tarde, entonces es un peligro. Hay muchos fracasos aquí que han chocado los carros, ese derrumbe nadie nos presta el apoyo, entonces ya estamos cansados de que los carros tengan accidentes aquí. Han habido como 3 accidentes en esta broma. Sí. ¿Graves? Graves, los motorizados que vienen bajando y no ven el derrumbe y se estrellan con el carro. Sí. Y allá hay unos cuantos motorizados con los pies partidos porque se han chocado. El deslizamiento también afectó el tendido eléctrico de la zona. Desde entonces viven con gran temor porque uno de los postes que se encuentra en mal estado representa un gran peligro para todos los vecinos. Se prende, echa chispazo de candela, que es el poste que lo hemos denunciado, hemos llamado a Coprolé, pero no nos han parado porque ellos quieren es que pase primero una desgracia para poder actuar en la situación. Otro problema en la zona es la falta de agua. Denuncian que desde inicios de siglo jamás volvió a salir el líquido por tuberías. Lo del agua es fatal. Yo creo que ya casi 25 años con este problema del agua. El que puede comprar una cisternita, una cosa, pero tubería nada que ver. Eso ya está obsoleto, no sé, eso está más nunca tuvimos agua nosotros. ¿Cómo hacen, señora? Tenemos que comprar la cisterna, por allá hay un sitio que llaman El Chorrito, uno va, busca un poquito de agua. Ellos mantienen la esperanza de próximamente ser ayudados no solo con el derrumbe, sino también con el deterioro de la vialidad. Esperan próximamente ser escuchados para volver a la calidad de vida que tuvieron hace por lo menos 2 décadas atrás. Mauricio Cruz, Televen. Y en Cojedes, el gobernador de la entidad, Alberto Galíndez, instó al gobierno nacional a trabajar en conjunto en la reparación del puente del canal piloto del río Cojedes en el Amparo. María Yacivit Bolívar nos trae el reporte. Lamento mucho informar este incidente ocurrido en los límites del estado Portuguesa y el estado Cojedes, en el puente del canal piloto que separa a los 2 estados. 3 gandolas al mismo tiempo se lanzaron con 30.000 kilogramos de tomate a pasar el puente, lo que ocasiona una sobrecarga y esa sobrecarga trae como consecuencia la caída del puente. Un puente construido por los años 70. Es muy doloroso, realmente doloroso, porque esta es una zona de alta producción agrícola de Cojedes y del estado portugués. Por otra parte, la colectividad solicitó a los entes gubernamentales hacer un trabajo de recuperación que garantice seguridad a la hora de transitar por la estructura. Hagan la realización nuevamente del puente, que pasen como debe ser, pues, como uno por uno primero y después el otro, y que bueno, pero es que también deberían de acomodarlo con refuerzos bien, porque de verdad la vialidad avícola por aquí es muy transitible, pues. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. En Monagas denuncian la acumulación de basura que afecta a más de 600 familias del sector 23 de enero del municipio Maturín. Leisis San Luis nos tiene los detalles. La denuncia fue formulada por residentes adyacentes a la zona, quienes señalan que el aseo urbano no hace recorrido de recolección de basura adecuadamente, ya que solo recoge los desechos en las avenidas principales de la ciudad, lo que trae como consecuencia la acumulación de residuos y suciedad. El aseo urbano no pasa por el sector, pasa solo por las avenidas Libertador y no se mete hasta la urbanización 23 de enero, donde la mayoría de las familias, más de 640 familias, están siendo afectadas por esto. Jamás habíamos llegado a los extremos que estamos hoy, consumidos por la basura, por las selvas que están en las avenidas, por la falta de seguridad, por la falta de alumbrado. Y se la pasan quemando la basura. Y yo soy la más afectada porque yo vivo acá y yo soy asmática. En el sector 23 de enero hay 3 botaderos de basura, 3 sitios donde viene la gente a botar la basura. Habitantes de este sector señalan que se ven afectados por moscas y roedores debido a la falta de atención del aseo urbano municipal. Desde el estado Monagas, Leisis San Luis, Televen. La alcaldía del municipio Andrés Eloy Blanco en el estado Sucre realizó trabajos de reparación luego de los daños generados por las lluvias en el sector El Puente y calle Ecuador de Casanare.
Reina Castillo nos reporta. En este sentido, el alcalde de Casanay, Elías Guerra, señaló que hicieron varios drenajes para que no se vuelva a empozar el agua y deteriore la vía como había ocurrido hasta ahora, por lo que se ha realizado la cuarta jornada de bacheo que se ejecuta en la zona urbana de Casanay. De manera complementaria, la alcaldía realizó colocación de luminarias, postes, lámparas y enrejados de la estructura como parte de los planes de embellecimiento que se ejecutan en el casco urbano de la población. Por su parte, habitantes han manifestado que el trabajo que se ha venido realizando es aplaudido. Sin embargo, se espera que se siga trabajando de esta manera para alcanzar la reparación necesaria de todas las vías del municipio. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. En el estado de Anzoátegui, la Fundación Somos Azules y el Colegio de Abogados de la Ciudad del Tigre elaboran una propuesta de ordenanza a beneficio de las personas con trastornos del espectro autista. Susana Quijada nos tiene la información. Actualmente trabajan en la exposición de motivos para llevar la propuesta a la Cámara Municipal y que pueda aprobarse de manera formal con miras a que esto también llegue a la Asamblea Nacional. Para nosotros es un honor darle prioridad a todo esto porque va a ser como primera etapa a nivel nacional, que es la batuta que está llevando aquí el Tigre, de estas tres mujeres fundamentales y que tienen todo el amor del mundo como Mamá Azules para llevar a cabo a todas aquellas mujeres, a todos aquellos niños que en realidad nunca se le han tomado en cuenta para nada. Entonces eso se va a llevar de una manera como una obra caritativa. El documento que presentarán ahora a los ediles contempla más específicamente el abordaje en los ámbitos de salud, educación y laboral. Porque queremos que realmente exista una inclusión verdadera, que no se quede solamente en palabras, sino en acciones. Y entendemos que a través de las ordenanzas municipales es que en cada municipio se pueden ejecutar y llevar a cabo. Un equipo multidisciplinario integrado principalmente por una comisión técnica jurídica y la Comisión de Derechos Humanos del Cuerpo Gremial se encuentran elaborando el proyecto a la par con la promoción de la Ley de Autismo, que fue aprobada en primera discusión por el Parlamento Nacional. También realizaron una consulta pública en el sur de Anzoátegui con la intervención de más de 60 personas que aportaron sus puntos. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. 3 personas fallecidas más 2 heridas fue el saldo de 3 accidentes de tránsito registrados durante el fin de semana en los principales municipios del estado de Bolívar. 2 jóvenes perdieron la vida al impactar la moto en la que se desplazaban contra el paredón de una vivienda ubicada en la avenida Jesús Soto de Ciudad Bolívar. Las víctimas fueron identificadas como Romer Eduardo Zacarías y Pedro Parra. En otro hecho, pero en el municipio Caroní, específicamente en la avenida Gumilla de San Félix, un funcionario activo de la Guardia Nacional Bolivariana falleció de manera instantánea cuando su carro fue impactado por un camión 350. El militar respondía al nombre de Héctor Luis Figueroa Vivas. Finalmente, un choque entre un autobús y un vehículo tipo sedán dejó a 2 personas gravemente heridas. Las autoridades competentes nuevamente han hecho un llamado a los conductores a evitar imprudencias mientras manejan. Desde el estado de Bolívar, Andrea Calma, Televen. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 7 casos de COVID-19, todos por transmisión comunitaria. 6 de los contagios se reportaron en el estado Zulia y 1 en el estado Bolívar. Con esta actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 552.267 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 284 se encuentran aún activos. En esta última jornada no se registraron decesos, por lo que la cifra se mantiene en 5.854. Así lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Y a esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, en la sección internacional piden investigar muerte de una soldado latina que denunció acoso sexual en el cuartel de Texas o en un cuartel de Texas en Estados Unidos. Ya volvemos. Económico y temas de importación y exportación de alimentos para enfrentar la crisis inflacionaria.
Y los gobiernos de Rusia y China firmarán esta semana una serie de acuerdos con el objetivo de fortalecer su asociación global y las relaciones estratégicas entre ambos países a propósito de la visita a Moscú del mandatario chino Xi Jinping. Se espera que las negociaciones comiencen el día de hoy con un primer encuentro antes de efectuarse una reunión más formal mañana martes, en la que según el Kremlin también se conversará sobre la cooperación bilateral en el ámbito internacional. Los comicios generales en Argentina se celebrarán el próximo 22 de octubre, así lo confirmó la Cámara Nacional Electoral. El camino a las urnas se iniciará con las primarias abiertas y obligatorias que se realizarán el 13 de agosto. Los nombres de los partidos que participarán en las votaciones serán revelados el 24 de junio, mientras que el 2 de septiembre será el último día para presentar las listas definitivas de los candidatos presidenciales. Prosein, remodela y crea tus espacios. Presenta Deportes. Y Venezuela quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol tras perder 9-7 ante Estados Unidos. El equipo venezolano marcó ventaja hasta el octavo inning cuando Estados Unidos volteó el marcador, luego de tener bases llenas sin out y luego de un gran slam, los puso arriba 9-7 al Team USA. Sigue la sequía del equipo de Venezuela en el Clásico Mundial tras 5 ediciones sin haber llegado a una final. La Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol anunció que repartirá por primera vez premios económicos por cada partido ganado en la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana de este año, cuyos torneos iniciarán el próximo mes de abril. El órgano deportivo detalló que la recompensa por mérito deportivo en cada encuentro de la Libertadores será de $300.000 para el equipo ganador, mientras que en la primera ronda de la Sudamericana, el conjunto que salga victorioso se embolsillará $100.000. La Conmebol indicó que la remuneración tiene como objetivo, o este incentivo tiene como objetivo, generar encuentros más competitivos y torneos más atractivos en la región. Bueno, momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela. Ya volvemos con esto y más. Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela, pues está con nosotros, nos acompaña porque siempre, Humberto, y muchas gracias por venir y compartir con nuestros televidentes, se genera un buen nivel de expectativas que no siempre se cumplen sobre el tema del sector que tú representas, ¿no? Está el tema de Colombia, está el tema de la conexión con Estados Unidos, está el tema del turismo de por medio, de que la gente pueda regresar a Venezuela, a la isla de Margarita y otros lugares del país. ¿Cómo están evaluando ustedes la situación en este momento? Porque a veces uno cree que van a darse los pasos, no se dan en el momento preciso, sino a posteriori, y luego uno se frustra y dice, bueno, pero se anuncia esto y no se cumple. ¿Qué está pasando en todo caso? Bueno, mira, primero que nada, gracias por esta invitación. Siempre lo he dicho cada vez que me abordan este tema. A nuestro modo de ver, vamos demasiado lento en la reapertura después. Todo es muy lento en la economía. Después de la pandemia. Pero no podemos negar que se han dado pasos y que se siguen dando pasos. Se abrió Colombia después de una telenovela que se formó por el hecho de que Conviasa no pudo hacer sí, por el tema de la las designada. sanciones, en fin. Bueno. Se designaron por fin una línea aérea venezolana o una línea aérea colombiana. La línea aérea colombiana pues no tenía el equipo adecuado, se retiró, volvió al mercado ahora con un equipo más grande que le permite pues cubrir con cierta expectativa esa ruta. Pero ya en Colombia tengo entendido que se van a tomar decisiones, se han tomado decisiones que van a favorecer que otros actores, líneas aéreas venezolanas y colombianas,
incursionen en el mercado, Por y eso ejemplo, es una Humberto, buena noticia. Va a venir Avianca, es una pregunta, va a venir Wingo, va a volar Láser, va a volar Avior, van a volar otras líneas, Estelar, en fin. Bueno, van a volar aquellas líneas aéreas que soliciten esa operación. Que se supone que lo hicieron. Lo hicieron en una oportunidad y tenemos la expectativa de que lo vuelvan a hacer ahora. Sobre todo porque hoy en día, si antes Colombia era un mercado interesante para Venezuela, y yo recuerdo que, bueno, uno a veces decía, me voy para Margarita el fin de semana, y se montaba en un avión de Láser, y venía la mitad o más lleno de ciudadanos colombianos que venían en conexión con Láser desde Bogotá, pero que iban con destino Margarita a pasarse una semana. Eso, por supuesto, con la pandemia se terminó, pero eso es lo que queremos reactivar, porque el turismo es muy importante para Venezuela. Y entonces cada vez que hay un ciclo de estos terribles que nos ha pasado, de que hay una economía muy estrangulada porque el petróleo no se está explotando o simplemente pues no hay, la explotación no es suficiente, entonces todo el mundo quiere, incluyendo el gobierno y los pasados, quiere volver los ojos hacia el turismo. Pero en lo que la actividad petrolera u otra actividad, la minera, por ejemplo, más o menos se endereza, el turismo queda otra vez relegado. Y el turismo puede darnos a nosotros para vivir bien como país y para que muchas comunidades que reciben turistas aumenten su calidad de vida y vivan también muy bien. Ahora, visualizando futuro, Humberto, ¿qué otras líneas, qué otras posibilidades? Se anunció, por cierto, que Turpial Airlines va a volar ahora también desde Valencia a Bogotá. Esa es una buena noticia. Que Estelar va a tener vuelos a Santiago de Chile, no sabemos con qué frecuencia, pero otras rutas como el Perú, como Ecuador, como Argentina, donde por lo demás ahora hay una gran cantidad de venezolanos que se marcharon en la diáspora, que muchos querrán recibir la visita de sus familiares o tal vez regresar a Venezuela y visitarlos. Pues claro. Eso es una de las cosas que nosotros siempre hacemos, es una observación que hacemos permanentemente. ¿Por qué tenemos, si no hay líneas aéreas argentinas, si aerolíneas argentinas no están disponibles de venir para acá, hay líneas aéreas venezolanas que quieren cubrir esa ruta? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos hemos demorado tanto en otorgar esos permisos para que las líneas aéreas venezolanas vayan a Buenos Aires, vayan a Chile? Estelar creo que va a ir con para comenzar, creo que es una frecuencia a la semana. Vayan a Lima, vayan a Guayaquil, vayan a Quito. ¿Qué pasa? Eso no puede demorarse más. Y no puede ser un tema político, es un tema de interés en general para la economía. Bueno, si es un tema político... Bueno, en Chile hay un gobierno afín, en Argentina hay un gobierno afín, en Colombia ahora hay un gobierno afín, en Perú, bueno, la situación está allí por definirse, pero en todo caso, oye, ¿qué tiene que ver el tema político necesariamente en esto? El tema político siempre marca entonces la pauta. Ha sido introducido y una de las cosas que nosotros también pedimos es que el tema político sea excluido totalmente del transporte aéreo, porque el transporte aéreo crea riqueza y prosperidad a un país. Y si tú, por razones políticas, evitas que tus líneas aéreas vayan a un país determinado o que de ese país determinado vengan para acá, ¿quién está perjudicando? No estás perjudicando ni al país, ni estás perjudicando a una línea aérea, estás perjudicando a tu país. Y estás perjudicando también, claro que sí, a las líneas aéreas de tu país que pierden esa posibilidad de negocio y que pierde el país la posibilidad de traer ciudadanos, turistas desde Argentina. Ahora sí, tenemos muchos venezolanos allá, pero antes Argentina llenaba las playas de Margarita con sus ciudadanos, con sus turistas. Brasil, por ejemplo, no es más cerca incluso hasta irse por carretera desde el norte de Brasil hacia Puerto Ordaz o hacia Canaima y de allí a Puerto La Cruz para tomar un avión a Margarita. También eso pasaba antes. Eso pasaba antes y esas son las cosas que tenemos, que esos turistas están allí, tan deseosos de venir a Venezuela. Y en las playas más cerca. ¿Sabe a dónde van ahora? A Aruba y a Curazao. Claro. Y a Santo Domingo. ¿Por qué tenemos que dejar perder esa oportunidad? Hay que ser agresivos, sensatos, pero agresivos en cuanto a la cobertura aérea. Por cierto, mencionaste antes de irnos a la pausa, quiero preguntarte, se abre
por lo menos a nivel marítimo desde el 3 de abril, incluso se habló de aéreo, no sabemos si comercial, para Curazao también y no sé si Bonaire, ¿no? Por lo pronto marítimo y luego el 1 de mayo marítimo para Aruba. La posibilidad de que las líneas aéreas venezolanas retornen a estas islas del Caribe. Sí, eso es positivo. Yo creo que eso es un paso que ya se está dando, que se va a dar. Ya vimos que la Autoridad Aeronáutica Venezolana se reunió con una línea aérea de Aruba, que es Aruba Air, que evidentemente va a ser la designada, porque ya está, antes estaba operaba Maracaibo, operaba a Maiquetía, operaba Las Piedras, operaba Valencia, y yo creo que eso se va a reactivar ahora. Lo ideal no solamente que una línea aérea de Aruba o de Curazao venga para acá, sino que las líneas aéreas venezolanas vayan a esos destinos. Ahora, lo importante de abrir Aruba y Curazao es que es un alivio para los venezolanos, porque ya si vamos a Estados Unidos no tenemos que someternos solamente Santo Domingo, Panamá, a Santo Domingo, Bogotá. Panamá y ahora Bogotá, sino que vamos a tener una opción mejor, quizás mucho más económica. Claro que sí. Vamos a una pausa, Humberto, y vamos a regresar enseguida con Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela. Bien, continuamos conversando con Humberto Figuera. Tema sensible, Humberto. Reanudación del tráfico aéreo comercial con Estados Unidos. Hay un tema político de por medio, está el tema, seguramente nos argumentarán de las sanciones, pero Estados Unidos ha tenido problemas en el pasado, dificultades con otros gobiernos de otros países en otras latitudes. Y los vuelos aéreos, el tráfico aéreo comercial no se detuvo. ¿Por qué no tratar de negociar eso, por lo menos para que otra vez tengamos la alternativa de volar directamente a Estados Unidos y de Estados Unidos a Venezuela? Bueno, el ejemplo más claro lo tienes tú con dos países que están en el mismo eje de Venezuela, que son Nicaragua y Cuba. Claro. Y desde Miami salen, y desde Miami y desde otras ciudades de Estados Unidos salen vuelos permanentemente, con mucha frecuencia, hacia varios aeropuertos cubanos. Y a Nicaragua, las líneas aéreas americanas tienen vuelos directos a Nicaragua. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, la administración del presidente Trump tomó una medida que prohibió los vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos y viceversa, tanto para las líneas aéreas venezolanas o de cualquier otro país, e igual para las líneas aéreas norteamericanas, y les prohibió a las líneas norteamericanas volar por debajo de los 30.000 pies. Pero después de eso, la FAA, que es la Autoridad Aeronáutica Norteamericana, colocó a Venezuela en categoría 2. Categoría 2 significa que las líneas aéreas venezolanas no pueden volar a Estados Unidos. Por el tipo de aviones, etcétera. Bueno, porque ellos hacen unas observaciones que no tienen que ver con las líneas aéreas, sino más bien con la autoridad aeronáutica. Sí. Es un tema político. Es un tema eminentemente político. Pero en el pasado, fíjate tú, que tan político es y a veces tan comercial. En el pasado estuvimos en categoría 1, se trabajó, se luchó, llegamos a categoría, estábamos en categoría 2, llegamos a categoría 1 y sin embargo la Autoridad Aeronáutica Norteamericana nunca aprobó las frecuencias que solicitaban las líneas aéreas venezolanas. Pero las líneas norteamericanas sí continuaban volando para acá. Entonces, una de las cosas que yo creo que la Autoridad Aeronáutica, pues seguro que ha tomado nota, porque en eso sé que están claros, es que podemos ir y eso hay que trabajarlo, hay que lucharlo. Hay que trabajarlo, eso no es no... una decisión que se va a tomar en un solo día, porque sacarnos de categoría 2 y volvernos a categoría 1 significa que hay que permitir que la FAA venga a Venezuela con sus observadores, determine que lo que ellos dijeron que había que corregir, pues se corrigió, si ese fuera el caso, aunque eso es un tema político, yo no creo que en realidad hayan esas observaciones. Por una parte, y por la otra parte, que nos quiten esa sanción, por lo menos la relativa al transporte aéreo. Y entonces allí podremos volver a tener vuelos directos. Pero eso es son decisiones que hay que tener voluntad política para eso. Definitivamente. Vamos con Europa un poco, ¿cómo van las cosas? Sí, bueno, se han reanudado
los vuelos, hay varias líneas que están volando ya con frecuencia regular hacia Venezuela. ¿Qué otras pudieran regresar también? Está el problema de las deudas también, que es otro, bueno, eso es un paralelo. Ese es un tema que está muy ligado al regreso de muchas líneas aéreas. Bueno, tenemos la expectativa de que Air France pueda anunciar en cualquier momento que puede regresar a Venezuela. Ellos hasta ahora han sido herméticos con eso, no han hecho ningún anuncio. Pareciera que están observando qué es lo que está pasando en Venezuela, pero no en el ámbito político, sino están observando qué es lo que pasa en Venezuela a nivel de aeropuerto, a nivel de la facilidad que se les da a las líneas aéreas para que regresen, para que operen, que no haya interferencia de ninguna naturaleza, revisando los costos de operar. No están teniendo problemas, por ejemplo, las líneas aéreas españolas, que creo que son 3 las que están volando ya con regularidad. Iberia, Air Europa y Plus Ultra. TAP Portugal vuela sin mayores contratiempos. Sí, sin mayores contratiempos. Y Turkish Airlines. Turkish Airlines, está volando, y tengo entendido que el año que viene Turkish viene con 2 frecuencias diarias. O sea, que les está yendo muy bien. Porque Turkish tiene la gran ventaja debería ser oferta, porque a veces los precios son... que desde Istambul ellos van con sus pasajeros hacia Oriente Medio, hacia el Oriente Lejano. Y hacia Europa te conectan también te conecta hacia Europa. Entonces es un buen hub que tienen ellos allí en Estambul. Y estas líneas, estas frecuencias que tiene con Viasa hacia Rusia o hacia Irán o hacia, no sé si Siria, por vía Cuba, ¿son rentables esas rutas o hay una razón política también de por medio? Bueno, mira, yo me imagino que hay una razón política. Lo que uno piensa cuando una línea aérea abre una frecuencia es que esa frecuencia tiene que ser rentable. O sea, si tú estás administrando una línea aérea privada, pues evidentemente vas a abrir una ruta porque vas a obtener algún beneficio en esa ruta. También es cierto que con Viasa no es que vuele todos los días a Rusia, a Moscú, ni que vuele todos los días. A lo mejor con los intercambios comerciales que hay, porque los intercambios comerciales dinamizan también el transporte aéreo, a lo mejor tienen pasajeros suficientes para que puedan operar sin pérdida. Claro. Pero evidentemente son países con los cuales se tiene una política estratégica mundial cercana, similar, y entonces evidentemente pues ahí también hay un componente político. Claro, es que estamos culminando. Pero eso no desmejora ni desdice de la posibilidad de que se abra una ruta. Simplemente, aunque hay un componente político, lo que también debe haber es un componente económico. Así es, también se hablaba de Argel, etcétera. Oye, no nos dio tiempo de las rutas nacionales que están creciendo en alguna medida. Tendrá que hacer otro programa para la ruta nacional. Así es, pero las cosas van más o menos... Bien. Estamos en transporte nacional estamos mejor que en la prepandemia. Bueno, eso es importante ya. Humberto, muchas gracias. Pero hay temas en la ruta nacional que hay que abordar, como la renovación de flota, una cantidad de cosas eso lo vamos a ver por una próxima oportunidad porque es bien importante también. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pausa y el regreso a Arte y Espectáculos en lo actual. Damos inicio a las noticias de arte y espectáculo contándoles que YouTube lanzó su nuevo álbum recopilatorio con temas actualizados. Seguimos con Demi Lovato, que debuta como directora con un documental de estrellas infantiles. Y avanzamos con más, y es que una ciudad de Estados Unidos cambiará su nombre en honor a Taylor Swift. En más informaciones del arte y el espectáculo les contamos que el cantante y actor Cristian Chávez reveló el motivo por el cual pensó en el suicidio hace años. Bueno, y otro mexicano que se convirtió en noticia fue Carlos Rivera, quien explicó por qué no utiliza su anillo de bodas en público. El cantante... Y cerramos con Ben Affleck, que se negó a dirigir una película del nuevo universo DC. Affleck, que interpretó a Bruce Wayne en Batman contra Superman y participó en el Escuadrón Suicida y la Liga de la Justicia, ha rechazado rotundamente dirigir en el futuro alguna película de superhéroes de la compañía. El artista, que ha remarcado que su negativa no tiene nada que ver con el nombramiento de James Gunn como nuevo director creativo de DC,
ha admitido estar cansado de las producciones de superhéroes. En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, con motivo de la promoción de su próxima película Air, Ben Affleck habló de algunas de sus experiencias negativas en la industria cinematográfica. Comentó lo que considera un desastre de la Liga de la Justicia, pero destacó el trabajo de Zack Snyder dentro del universo DC. Recordemos que la última aparición de Ben Affleck dentro del universo DC será en la futura cinta de The Flash, protagonizada por Ezra Miller. Bueno, y cerramos por hoy lunes esta primera emisión del Noticiero de Televen. Dejemos nuestras cuentas en redes sociales. Empecemos por Twitter, @el_noticiero, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Y seguimos con Instagram, @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Las de nuestro canal, @canal Piso Televen en Twitter y Televen TV en Instagram y YouTube, con todo sobre nuestra programación. No olviden, por favor, visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y por favor, recuerde las medidas de bioseguridad para evitar ser víctima del COVID-19. Bueno, como siempre, la despedida hasta mañana. Mañana martes con ustedes después del himno nacional a las 6:05 de la mañana. Terminen de pasar bien el resto de la jornada.